Ahí, claro, tú debutas con primer equipo en Copa del Rey con 16 años. Con 16 años. Sí, en octubre de 2008. Yo me acuerdo que un día, pues, de este año que estamos hablando, el filial. El primero, el que decías. El primero, el que estábamos sufriendo, duro. pues debe ser que el equipo tenía muchas bajas, el primer equipo, y de repente, pues, oye, Keko, iba en vez de entrenar con el filial, vas hoy con el primer equipo. No había entrenado nunca. Nunca había entrenado con el primer equipo ni nada. Hostia. Que normalmente siempre hay un proceso en el que todos los equipos, casi todos los chicos del filial, pues suben al primer equipo. Están ahí entrenando, que se conozcan. Muchas veces el primer equipo, oye, jugaron ayer y entrenamiento de lunes o de domingo de recuperación para los que no han jugado y suben 6, 7 chicos del filial para los partidillos cortos y demás. Ese proceso yo no lo había pasado, ni ninguno de mi equipo lo habíamos pasado. Y pasé de entrenar un jueves o un viernes, que me llamaron para entrenar ahí, mañana vas convocado. Me acuerdo partido contra el Sevilla, en el Calderón. O sea, para mí genial, era mi sueño y demás, pero claro, era como todo de sopetón, pero si ayer estaba yo con el filial tan tranquilo metiéndome el dedo en la nariz y ahora estoy... Entonces, bueno, subí a entrenar con el primer equipo ese día. Lo típico, tú estás con la adrenalina, estás motivado, corres para todos los lados y... O sea, actitud bien, de esto que estás enfocado con la mente, que todo sale más o menos bien. Ojalá tuviésemos ese estado siempre. Sí. Al día siguiente fui convocado, fuimos allí al Calderón. Me acuerdo que yo no sabía los métodos que utilizaban, pero Antonio López me dijo, vente, vamos a jugar. Y nos metimos en un espacio que había en el Calderón, que era como de gimnasio, el típico gimnasio con las espalderas y lo típico que usan una habitación ahí. Y estaba Raúl García Asunsao, pusieron una cuerda en una espaldera hasta otra y venga, tú vas conmigo, fútbol-tenis. Fútbol-tenis, o sea, para mí era la bomba. Estaba ahí con mis ídolos, los que la semana pasada estaba yo yendo al Calderón, la semana anterior estaba yendo al Calderón a verlos y estaba yo en el Calderón jugando con ellos un 2-2, yo con Antonio López contra Raúl García y Asunsao. Era el terreno era como de fútbol sala, con pavimento así. Me dejé la vida, me tiré, salí con... ¿Os acordáis el anuncio este de Brasil contra Portugal de Nike? Que iban los jugadores de Yoga Bonito. Sí. A lo mejor sois muy jóvenes vosotros para ello. No, sí. El de Yoga Bonito y salían los jugadores que estaban en fila antes de jugar el partido, como ya en el pasillo habían estado haciendo ahí de todo. Uno con sangre aquí, otro... Yo estaba igual, digo, como tenga que entrar ahora, estoy muerto. Como me vea al mister no me saca ni loco. Todo. Claro, ellos tenían más experiencia, pero yo llegaba ahí y digo, aquí lo tengo que hacer bien. Me gano el puesto Antonio tiene que ganar, vamos. Y me tiraba al suelo, dejándome las rodillas, me daba igual. Así que nada, esa fue la primera experiencia. Ese día no entré a jugar y nada, pues la verdad que es muy, muy divertido. Creo que un par de semanas después fue cuando se dio lo del debut de Orihuela. Y ahí, a nivel, digamos, valoración del Atleti, tú ya vas selección española esos años, eres campeón de Europa, sub-17, pues eso, de los más destacados de tu generación, ¿no? Ahí el Atleti te blinda de alguna forma, esos debuts son para retener... Más que blindar, el Atlético cuando íbamos a subir al filial, pues ya te hace un contrato de 3 o 4 años. No sé si blindar te refieres a poner una cláusula de 150 millones de euros. No, blindar es coger no fue el caso, pero sí te hace un contrato de 3 o 4 años. Entonces ellos están tranquilos en caso de que el chico la rompa. Esto lo hacen todas las canteras con todos los jugadores. Cuando ven que ya estás llegando a juvenil, filial, 3 o 4 años de contrato y luego ya veremos hasta dónde llega. En caso de que lo haga muy bien, sigue siendo mío. En caso de que tenga proyección pero no llegue a tal, empieza a ceder al jugador. ¿Y opciones de salida? ¿A qué te refieres? Fichaje de otros equipos, de otras ligas... Antes de que pasase eso, cuando yo tenía, no sé si era cadete A o juvenil división de honor, tuve la opción de ir al Chelsea. Ya sabes que en aquella época era cuando empezaba, pues ya te digo, te estoy hablando del año 2007, 2008, empezaba a hacer el caso de Cesc Fábregas y de Fran Mérida, este tipo de opciones, y entonces estaban empezando a venir scoutings aquí a los campeonatos de selecciones autonómicas, entonces... Bueno, pues a mí me fue bastante bien con la selección madrileña, la selección española, y sí que tuve la opción de ir al Chelsea cuando tenía, ya te digo, 16, 17 años, pero estando bien valorado en el Atlético, estando aquí en mi casa y demás, pues no me lo planteaba.
¿Es al año siguiente cuando tú debutas en primera y además tienes el año de la selección? ¿Sub-17? No, el Pues- año de la selección sub-17 Es fue el año antes del filial. Ah, El año antes de subir con el ostras. filial fue el año de la selección. de la selección que ganáis, que sois sub-17. campeones. Selección sub-17. Ostras. Cuando subo al filial ya era sub-18, o sea, yo ya había ganado con la sub-17 y el año siguiente, después de lo de debutar en Copa y demás, ya debuté en primera, porque lo de debutar en Copa fue con Javier Aguirre y lo del Sevilla fue con Javier Aguirre Ah, y vale. todo ese año que fui varias veces convocado fue con Javier Aguirre. Pero el año siguiente Javier Aguirre ya no sigue y estaba Abel Resino, ¿no os acordáis? Sí. Estaba Santidenia de segundo entrenador y él ya nos hace debutar en Liga a mí, a Coque y demás. Ese día ya debuté en Liga porque antes no había debutado en Liga. ¿Quién estaba ahí en ese Atlético de Madrid que debutas? Pues estaba Kun Agüero, Diego Forlán, Jurado, Reyes, Simao. Era un equipo Sí. en la época brutal. Sí, sí. Brutal. Luego pues, no conseguías los resultados, pero por jugadores era brutal. Todos jugadores internacionales. Todo. ¿Y qué tal con el trato con esas bestias? Pues la verdad que muy bien. Puedo contar una anécdota, o sea, para que veas que... Puedes contar 1000, ¿no? No, Todas las que quieras. gente totalmente normal. Me acuerdo que el año antes de debutar en Liga, el año que debutó en Copa, esto con Javier Aguirre, fue convocado en Champions League contra Panathinaikos. Mm. Y yo estaba en el descanso bajo a mear. Y estoy meando ahí y aparece el Kun y se pone a mear. Me mira. ¿Estás nervioso? No pasa nada. Y yo estaba cagado, lo típico. Partido de Champions, Atlético. Y este tío, ¿le ves? Él tenía 2 o 3 años Claro, más que yo. pues, Si yo tenía 16, 17, él tendría 19. Él llevaba un año en Atlético. Y me acuerdo, este cabrón se la suda. Está aquí como el que va a jugar con los colegas. Y él, porque ese partido, no sé, le habían dado descanso o lo que sea, entró en el descanso, a los 20 minutos gol suyo. Digo, hostia, ya sé cuál es la táctica. Que te la pele. No, pero Qué sinvergüenza. No, pero ¿no crees que el tipo en era partes- el tipo era un talento natural. Claro. O sea, creo, muchas veces esto lo digo, en el fútbol, cuanto menos pienses, mejor. Cuanto menos pienses, mejor. De hecho, en mi experiencia, todos los jugadores que conozco que son intelectuales, que piensan mucho, o sea, es difícil encontrar un ingeniero que meta la cabeza en un ventilador, como se suele decir, ¿sabes? A nivel de fútbol Sí. hay que desarrollar el talento muy de joven, pero luego dejar ir tu instinto. Si estás pensando en cómo tengo que poner el pie, cómo perfilar el cuerpo, cómo tal, Eso a la gente hoy en día. estás al horno, estás al horno. Y ya te digo, en mi experiencia, jugadores de este estilo, un talento brutal, no pensar en nada, llegar ahí como medio dormido y reventarla. Qué Es que, bueno. es que Es es así. lo que comentamos siempre.